Este audiolibro abre una puerta que para la mayoría permanece cerrada durante toda una vida. No porque el conocimiento que contiene sea inalcanzable, sino porque ha sido velado por la rutina, por los paradigmas heredados y por la creencia colectiva de que la transformación está fuera de nuestro alcance. Aquí se revela un secreto que no se transmite en voz alta, pero que resuena en lo más profundo de quienes están listos para recordar. La oración no es un acto de súplica dirigido a una entidad externa, es una activación consciente de tu energía creadora. No estás pidiendo algo que no tienes, estás encendiendo, desde tu interior, la frecuencia de aquello que ya existe, esperando por ti en el campo de todas las posibilidades. Este recorrido no es un manual de fórmulas mágicas, ni una colección de frases motivacionales. Es una travesía hacia tu centro creador. Aquí vas a desentrañar los mecanismos invisibles que modelan tu realidad, no desde la teoría, sino desde una comprensión vibracional que transforma. Aprenderás a dejar de rogar desde la carencia y a comenzar a manifestar desde la certeza, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y orar, en su forma más pura, es aprender a emitir una frecuencia que el campo reconoce como verdad. La sabiduría, en su esencia, siempre ha sido simple. La realidad no escucha tu voz, escucha tu estado. No se deja guiar por lo que expresas con la boca, sino por lo que sostienes en silencio en tu corazón. Piensa por un momento en esto. Aquello que tanto deseas, el bienestar físico, la plenitud emocional, la abundancia, el amor real, no está lejos, no está en el futuro, ya existe. Está vibrando ahora mismo, al alcance de tu atención, esperando que tú lo confirmes con tu sentir. Esa energía no está dormida, es sensible, es reactiva, se amolda a ti, cambia con cada respiración que cargas de intención, con cada emoción que te permites habitar plenamente, con cada pensamiento que eliges alimentar. Y no, esto no es ilusión, no es una fantasía bonita para calmar la ansiedad, es la arquitectura profunda de la existencia, aquella que los antiguos llamaban fe encarnada, y que la ciencia moderna empieza a comprobar cuando observa cómo la materia responde a la conciencia. Lo que llamas vida no es algo que simplemente pasa, es algo que estás construyendo en tiempo real con tus elecciones internas. Todo lo que sientes, todo lo que piensas, todo lo que enfocas, es un ladrillo energético con el que estás levantando tu experiencia. Este audiolibro es mucho más que información. Es una experiencia vibracional que te invita a reconectar con el poder que has tenido desde el principio, pero que habías olvidado. Te guiará de la mano a través de las enseñanzas transformadoras de Neville Goddard, quien reveló que la oración verdadera no es pedir, sino asumir como hecho cumplido aquello que deseas. También te sumergirás en los descubrimientos del Dr. Joe Dispenza, quien ha demostrado que cuando el pensamiento y la emoción trabajan en coherencia, pueden reconfigurar no solo la actividad cerebral, sino también el campo cuántico que organiza la realidad externa. Este no es un espacio para aprender a pedir milagros, es un lugar para descubrir que tú eres el milagro esperando ser encarnado. Entenderás que la realidad no es una estructura rígida ni inamovible, es como un lienzo aún húmedo que se adapta al pincel de tu energía interior. No naciste para esperar, no viniste a suplicar. Tu existencia no está diseñada para la escasez. Naciste para recordar que tienes el poder de asumir lo que anhelas como si ya fuera real, y al hacerlo, comenzar a atraerlo, a moldearlo, a vivirlo. Cada capítulo de este viaje está construido como un escalón hacia una conciencia más elevada. Desde el descubrimiento del campo invisible donde todo vibra en posibilidad, hasta la práctica del sentimiento como herramienta de manifestación, serás guiado a vivir desde la energía de tu deseo ya cumplido. Aquí aprenderás a dejar de desear desde la falta y a comenzar a existir desde la plenitud. No solo escucharás ideas, las sentirás, las habitarás, las convertirás en parte de ti, porque este camino no se transita con la mente, se vive con el alma. Y mientras avanzas por este camino de reencuentro contigo mismo, quizá ya comenzaste a sentir algo moverse dentro. Tal vez fue una palabra, una frase, una imagen que despertó una verdad que ya habitaba en ti, esperando ser recordada. Porque cuando escuchamos algo que resuena con el alma,
No es que lo aprendamos por primera vez, es que lo reconocemos, y ese reconocimiento es sagrado. Por eso, si algo de lo que hemos compartido hasta ahora tocó una fibra en tu interior, te invito a dejarlo escrito en los comentarios. No por mí, sino por ti, porque al compartir tu sentir, tu experiencia o tu punto de vista, no solo te das voz, también abres espacio para que otros se sientan acompañados. Tu historia puede ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Y si este mensaje te está haciendo bien, si este tipo de contenido alimenta algo profundo en ti, darle me gusta es una forma poderosa de decir, sí, esto vale la pena, porque cada vez que lo haces, el algoritmo, ese sistema impersonal que decide qué se muestra y qué se pierde en el ruido, reconoce que aquí hay valor, y al hacerlo, permite que este contenido llegue a más corazones, a más almas que quizás hoy están buscando justo este tipo de guía, de consuelo o de impulso. Suscribirte al canal no es solo un gesto técnico, es una manera simbólica de decir, quiero seguir caminando este camino contigo. Es una promesa suave que nos haces a todos los que formamos esta comunidad silenciosa, íntima y creciente. Tu presencia, tu apoyo, tu energía, son los hilos invisibles que sostienen este espacio. Y sin ti, nada de esto tendría sentido. Así que si este contenido está sembrando algo en ti, quédate cerca, porque lo más profundo, lo más revelador, lo más transformador, todavía está por desplegarse. La puerta ya está abierta, el campo ya está atento. La única pregunta es, ¿estás listo para orar no con palabras, sino con cada parte de tu ser? Capítulo 1. La naturaleza oculta de la realidad. Antes de convertirse en lo que llamamos el mundo, todo lo que existe pasa por un estado puro de potencial, sin forma ni definición. La realidad, en sus capas más profundas, no es una cosa rígida ni concreta, sino un océano vivo de energía, probabilidades y ondas esperando convertirse en materia. Esta idea no es una metáfora poética, es la revelación indiscutible de la física cuántica. En el nivel más diminuto de la creación, mucho más pequeño que átomos o electrones, la materia se comporta como un espectro. Una sola partícula puede estar en múltiples lugares simultáneamente, en lo que se conoce como superposición. También puede fluir como una onda omnipresente. Solo cuando alguien la observa, cuando su atención se dirige a ella, se concreta. En ese momento, elige manifestarse como una cosa en un lugar y en un instante específicos. Este fenómeno se conoce como el efecto del observador, una verdad tan revolucionaria que incluso Einstein la cuestionó. Una verdad que también inspiró a místicos como Rumi, quien en su poesía dijo que no somos solo una gota en el océano, sino el océano entero contenido en una gota. La realidad no se compone de cosas, sino de conciencia, y el instrumento que colapsa las posibilidades eres tú. Mucho antes de que la física cuántica se volviera parte del discurso moderno, Neville Goddard ya hablaba de este enigma con otras palabras. Enseñaba que el mundo exterior no es más que una proyección de las suposiciones internas que sostenemos. Decía que la realidad es el reflejo de lo que creemos profundamente. Si persistes en un estado emocional, sea de plenitud, escasez, alegría o temor, ese estado se imprime en el campo invisible, que reacciona constantemente para devolverte un espejo de tu mundo interior. De manera similar, el Dr. Joe Dispenza, uniendo conocimientos de la neurociencia y experimentos cuánticos, explica que los pensamientos generan señales eléctricas y los sentimientos emiten un campo magnético. Juntos forman una firma energética, una vibración personal que interactúa directamente con el campo cuántico. Cambia tu energía y cambiarás tu vida. Cambia tu forma de observar y cambiarás la realidad que te rodea. No estás simplemente respondiendo a lo que sucede, estás esculpiendo tu existencia instante por instante. Piensa en esto. Imagina dos personas caminando por la misma ciudad, recorriendo las mismas calles. Una lleva dentro de sí una vibración de miedo, carencia y desconexión. La otra irradia gratitud, abundancia y amor. Aunque ambas compartan el mismo entorno físico, sus experiencias serán radicalmente distintas. Una encontrará obstáculos, decepciones y puertas cerradas. La otra será testigo de encuentros amables,
oportunidades inesperadas y coincidencias mágicas. No es la ciudad la que cambia, es el estado interno de cada persona lo que atrae una realidad diferente desde ese campo infinito de posibilidades. Por eso, Paramahansa Yogananda afirmaba con sabiduría, el mundo que ves es el reflejo directo de tus propios pensamientos y sentimientos. Durante generaciones se nos ha condicionado a mirar el mundo como una secuencia de hechos externos, como si la realidad fuera un escenario inamovible en el que solo actuamos papeles asignados sin posibilidad de cambiar el guión. Nos enseñaron a aceptar las circunstancias como si fueran inevitables, como si la vida sucediera a pesar de nosotros y no a través de nosotros. Esta perspectiva nos convirtió en testigos, en pasajeros que observan sin intervenir, en soñadores que esperan sin recordar que fueron ellos quienes escribieron los sueños. Pero hay una verdad más profunda que ha persistido en el corazón de las antiguas enseñanzas y que, sorprendentemente, hoy también empieza a emerger desde la ciencia más avanzada. Aquello que llamamos realidad no es una estructura fría ni una prisión predestinada. Es una superficie vibratoria, maleable, un espejo energético que responde fielmente al contenido de tu conciencia. No refleja lo que deseas con palabras, sino lo que vibras en silencio. Se adapta, se curva, se moldea no según tus intenciones conscientes, sino según la frecuencia constante de tu estado interior. Y este campo, ese mar infinito de posibilidades que muchos llaman azar o destino, no está separado de ti, no vive allá, afuera ni se esconde en alguna dimensión lejana. Está aquí, ahora en este instante, íntimamente entretejido con tu respiración, con tu mirada, con cada impulso que nace desde tu ser. Está más cerca de ti que tu propia voz, y aunque parezca invisible, está siempre escuchando, pero no escucha como los oídos humanos escuchan. Escucha en forma de vibración, escucha lo que eres, no lo que dices. Puedes repetir 1000 veces una afirmación como si fuera un conjuro, pero si tu energía contradice esas palabras, si en el fondo sostienes una narrativa de duda, de miedo, de insuficiencia, será esa vibración la que el campo reconozca como verdadera. No importa cuán elaboradas sean tus frases, si tu emoción principal es de carencia, el campo no se moverá hacia lo que declaras, sino hacia lo que emites. Por eso, el sentimiento, el auténtico, el sentido, el profundo, es la verdadera oración. No es lo que dices con los labios, sino lo que sientes con todo el cuerpo. Esa es la señal que cambia realidades. El estado interno que eliges sostener día a día, momento a momento, es el campo fértil en el que germina tu experiencia. Tu conciencia no es una espectadora inocente, es una escultora invisible que le da forma al aire, que le da cuerpo a lo abstracto, que traduce lo potencial en materia. Incluso ahora mismo, mientras tus ojos recorren estas palabras, tu atención está operando como fuerza creadora. Cada pensamiento que acoges, cada emoción que te permites sentir, cada juicio que decides soltar o sostener, está creando un patrón vibracional que inevitablemente atraerá una experiencia que le sea afín. Tú no eres solo quien observa, eres el punto de origen, el epicentro desde donde se emite la señal, eres el umbral donde lo informe cobra definición, donde la energía abstracta comienza a estructurarse. Eres el instante en que lo intangible se vuelve forma, donde la semilla invisible se convierte en fruto tangible. Y si vives sin darte cuenta de esto, si permites que tu atención sea secuestrada por automatismos, por viejas heridas no sanadas, por creencias heredadas que no examinaste, entonces sí, la vida parecerá repetirse una y otra vez con la misma coreografía de siempre. Pero basta con encender la conciencia, aunque sea por un segundo sostenido, para que todo comience a cambiar, porque cuando te reconoces como creador, todo responde. Cuando eliges vibrar distinto, el campo ya no puede ignorarte. Vivir despierto es dejar de reaccionar al pasado y empezar a dirigir con intención el flujo de tu presente. Es asumir con humildad y con poder que estás diseñando tu camino desde dentro, que tú eliges cada día si lo haces desde el miedo o desde el amor, desde la carencia o desde la plenitud. Y si este mensaje resuena contigo, si algo de lo que acabas de leer encendió una chispa en tu interior, me encantaría que lo compartas conmigo en los comentarios. Cuéntame,
¿Qué parte te tocó más? ¿Qué verdad reconociste como tuya? Tu voz suma, tu experiencia puede ser el eco que otro necesita para recordar su poder. Además, si sientes que este tipo de contenido alimenta algo profundo en ti, no olvides darle me gusta a este video. Es un gesto simple, pero poderoso, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue más lejos, a que toque otras almas que, como tú, están listas para despertar. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Así podrás seguir caminando conmigo este sendero de conciencia, expansión y transformación. Tu presencia aquí sostiene este espacio. Gracias por estar, gracias por sentir y gracias por elegir ser parte de esta comunidad que no busca seguidores, sino seres despiertos que quieren crear una realidad distinta desde adentro. Cuando eliges conscientemente tus pensamientos, es como si seleccionaras semillas únicas para cultivar el jardín de tu vida. Cuando eliges con intención tus emociones, es como si eligieras cuidadosamente los colores con los que pintarás tu obra maestra personal. Las olas del campo cuántico son infinitas. En ese mar invisible flotan todas las versiones de salud, amor, riqueza, felicidad. Pero solo una se vuelve real cuando tú, con tu atención y tu sentir, la eliges. Jamás estás separado de ese campo. Eres una manifestación localizada de su totalidad, encarnada en un cuerpo humano que está explorando su propio sueño lúcido. Existen miles de testimonios de personas que transformaron por completo su existencia simplemente al observarse y observar la realidad de forma consciente. Una mujer, diagnosticada con una enfermedad terminal, eligió no enfocarse en combatir la enfermedad, sino en abrazar cada instante con gratitud, amor y presencia. Con el tiempo, para sorpresa de sus médicos, la enfermedad comenzó a desvanecerse. Su cuerpo respondió al cambio interno. Su nueva vibración colapsó una versión diferente de su biología, una versión más sana, desde el mar de infinitas posibilidades. Otro ejemplo es el de un hombre, sin hogar, olvidado por la sociedad, que comenzó a imaginar diariamente una vida en la que tenía éxito, abundancia y propósito. Se sumergía emocionalmente en esa versión de sí mismo, sintiendo que ya era real. Aunque dormía en las calles, su visión interior era tan poderosa que en pocos años comenzaron a aparecer oportunidades. Las puertas se abrieron. Se convirtió en un orador reconocido, enseñando a otros a vivir lo que él mismo experimentó. No son milagros en el sentido tradicional. Son demostraciones vivas de lo que sucede cuando colapsas la realidad de forma consciente. La realidad se adapta a tu identidad, a tu emoción, a tu enfoque. No eres un espectador impotente frente a los eventos de la vida. Eres un poderoso seleccionador dentro del vasto campo cuántico. El océano de posibilidades se extiende ante ti, silencioso y dispuesto a obedecer. Está esperando. Siempre ha estado esperando. No por tu esfuerzo, ni por tu desesperación, sino por tu mirada firme y clara, por la oración silenciosa de tu ser. Capítulo 2. El poder de la conciencia. Tú eres el observador. Si la realidad realmente se curva y se transforma bajo el poder de la observación, entonces se vuelve imprescindible y hasta urgente comprender qué es en verdad ese observador. Esa conciencia que tú eres no es una consecuencia aleatoria del cuerpo ni una reacción secundaria de reacciones químicas en el cerebro. No, tu conciencia es la causa primera, es el arquitecto silencioso, es la fuerza invisible que inicia todo lo que experimentas. Durante siglos, los místicos han susurrado esta verdad y, en las últimas décadas, los físicos cuánticos han tropezado con ella casi sin querer. La realidad externa no existe de forma independiente. Sin un observador consciente que la perciba, el mundo no toma forma. Permanece como una danza caótica e infinita de probabilidades. En las escrituras sagradas se dijo que al principio era el verbo, pero incluso antes de que existiera esa palabra original estaba la conciencia, callada, sin forma, ilimitada, presente en todo. Neville Goddard fue uno de los que más habló sobre esta verdad viva. Él enseñaba que la conciencia es la única realidad auténtica y que todo aquello de lo que eres consciente de ser, tarde o temprano lo llegarás a encarnar, porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Cuando internamente
Asumes una identidad como verdadera cuando no solo piensas en ella, sino que realmente la sientes y la encarnas desde lo más profundo. Se produce una fusión poderosa. En ese instante, esa identidad deja de ser una idea para convertirse en una energía viva que emites al universo. Y como si se tratara de un espejo sin voluntad propia, la realidad comienza a devolverte fielmente esa imagen interior. No lo hace porque quiera complacerte, lo hace porque está diseñada para reflejar lo que eres, no lo que deseas superficialmente. Neville Goddard expresó esta verdad con claridad al decir que el ser humano camina por un mundo que no es más que la proyección tangible de su propia conciencia. No vemos las cosas tal como son, las vemos teñidas por lo que llevamos dentro, nuestros pensamientos habituales, nuestras creencias más arraigadas, las emociones que sostenemos a diario, los juicios que emitimos constantemente. Todos esos elementos configuran el filtro a través del cual lo informe se transforma en forma, lo posible en hecho. Esta visión profunda no es exclusiva de la espiritualidad, también se encuentra en la ciencia. El doctor Joe Dispenza, en la intersección entre neurociencia y física cuántica, ha demostrado que nuestras ondas cerebrales, la coherencia del corazón y los campos electromagnéticos no son elementos aislados, son piezas de una misma maquinaria energética. Él descubrió que cuando logramos alinear de forma intencional nuestros pensamientos y nuestras emociones, estamos generando una señal vibratoria muy potente que se emite directamente hacia el campo cuántico. Esta señal no solo comunica un deseo, sino que actúa como un molde energético que colapsa posibilidades abstractas en realidades concretas. No estamos hablando de pensamientos positivos vacíos, hablamos de causalidad energética. Una mente dividida por el miedo, el escepticismo o la duda, lanza señales erráticas y fragmentadas, provocando resultados inconsistentes. En cambio, una mente clara, conectada emocionalmente con lo que desea, se convierte en un rayo láser capaz de atraer con precisión una experiencia desde lo invisible. No es que los milagros no existan, es que las conciencias coherentes, las que realmente vibran en unidad interna, son muy escasas, pero cuando una de ellas se presenta, el universo responde. Un joven atleta, por ejemplo, comenzó a visualizarse todos los días de manera detallada en lo más alto del podio olímpico. No solo se imaginaba allí, sino que sentía profundamente el peso de la medalla dorada sobre su pecho, escuchaba el himno, veía los rostros del público emocionado, habitaba emocionalmente esa realidad futura, como si ya fuese presente. Aunque no era el favorito, cuando llegó el momento de competir, ocurrió lo inesperado. Su desempeño superó todos sus límites anteriores. Era como si el universo hubiese conspirado en secreto para igualar la intensidad de la imagen interna que él había nutrido. No fue suerte, fue alineación total. Su conciencia, cargada de claridad y emoción auténtica, había seleccionado y colapsado una línea de tiempo donde el triunfo ya era inevitable. Comprenderte como el observador no es solo una idea bonita, es recuperar un poder que muchos han olvidado que tienen. Es recordar que aquello a lo que prestas atención crece, que tu expectativa es una semilla que da frutos, que tu diálogo interno se manifiesta tarde o temprano en el mundo externo. La mente no es un espectador pasivo, es el proyector de la película de tu vida. Y como todo proyector, no discute el contenido que recibe, simplemente lo proyecta. Si le entregas imágenes de miedo, proyectará sombras. Si lo alimentas con fe y certeza, proyectará milagros. Pero aquí hay una lección aún más profunda. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. No eres tus emociones, eres el espacio silencioso donde ellas aparecen y desaparecen. Como nubes pasajeras que cruzan un cielo inmenso, los pensamientos y los sentimientos vienen y van. Tú permaneces. El observador verdadero no se deja arrastrar. Contempla, elige, decide. Por eso en todas las tradiciones místicas, desde el budismo zen hasta los antiguos textos de los Upanishads, el primer paso hacia el dominio de la realidad siempre es el mismo: el despertar de la autoobservación, el reconocimiento del que observa en silencio. Como decía el sabio Sri Nisargadatta Maharaj, la mente crea el abismo, el corazón lo cruza. Es el corazón,
centro emocional coherente, el que imprime peso, intención y fuerza magnética a las ideas del pensamiento. Vivir como un observador consciente significa abandonar la reacción automática y asumir el rol activo de creador deliberado. Significa observar el mundo no desde lo que ocurre, sino desde lo que eliges ver. Es tener la certeza interna de que, aunque algo no se manifieste hoy, ya está en camino. Es sostener la visión incluso cuando no hay señales visibles. Es confiar más en lo invisible que en lo que tus ojos físicos pueden verificar. Y esto requiere constancia, entrenamiento, coraje y una fe profunda en el proceso. La mente no entrenada se impacienta fácilmente cuando no ve resultados inmediatos, pero el observador consciente sabe que la realidad no funciona como un producto instantáneo. Es un campo con inercia, con tiempos internos que no siempre coinciden con nuestra ansiedad. Un jardinero experimentado no excava cada día para ver si la semilla ha germinado. Él riega, confía, protege y permite que lo invisible haga su trabajo perfecto. Haz lo mismo contigo. Hoy, en este momento, toma conciencia de cuál es tu observación dominante. Detéctala no para criticarte, sino para corregir el rumbo suavemente. Reorienta tu atención como quien endereza el timón de un barco, porque allí donde diriges tu mirada interna, allí también se dirige tu realidad. Cuando te encuentres observando limitación, escasez o cualquier forma de lucha interna o externa, detente por un instante. Haz una pausa consciente, respira, y en lugar de quedarte atrapado en lo que no está funcionando, dirige tu atención hacia una realidad diferente. Observa la abundancia como si ya estuviera manifestándose delante de ti. Mira con el ojo de la mente la posibilidad abierta. Siente cómo se expande dentro de ti una versión del mundo más rica, más fluida, más conectada con lo que realmente deseas. Imagina que ya lo estás viviendo, como si esa experiencia deseada estuviera danzando ante tus ojos, tangible, cercana, viva. El campo cuántico no te rechaza, no te bloquea, no te evalúa, solo espera pacientemente que le des una dirección clara. En cada instante, con cada nuevo momento de conciencia enfocada, tú estás inclinando hilos invisibles de energía hacia tu existencia. Estás acercando lo potencial a lo real. No estás a merced de las circunstancias. Nunca lo estuviste. Eres, y siempre fuiste, el observador soberano, el artista supremo, el escultor silencioso de tu propia creación. Allí donde colocas tu atención con intención, allí también empieza a tomar forma una versión concreta de la realidad. Por eso, cada elección de enfoque es una pincelada en el lienzo de tu vida. Elige con belleza, elige con intención elevada, porque el universo, ese aliado fiel, siempre responderá afirmativamente a la visión que te atrevas a sostener con fuerza, con claridad y con sentimiento. Capítulo 3. El verdadero significado de la oración. Sentir, no suplicar. A lo largo del tiempo, el concepto de oración ha sido envuelto en capas de malentendidos, costumbres heredadas y expectativas vacías. Para muchos, orar se ha transformado en un acto de desesperación, en una súplica llena de miedo lanzada hacia lo alto, como quien lanza una botella al mar, esperando que alguien, en alguna parte, la encuentre y decida responder. Es una imagen extendida, pero equivocada, porque la oración que verdaderamente transforma, la que mueve la energía del universo y altera la estructura de la realidad, no es una petición vacía nacida de la carencia, es una afirmación energética nacida de la plenitud. No es pedir desde la separación, es fundirse con el resultado. La oración auténtica no es un ruego, es una declaración silenciosa del ser, una elección profunda de vibrar como si aquello que deseas ya estuviera ocurriendo en ti. Es dejar de mirar hacia el futuro con esperanza incierta y empezar a sentir en el presente con una certeza inquebrantable. Es actuar, pensar, moverte y respirar desde la conciencia de que ya es. Porque eso es lo que realmente genera una respuesta del campo cuántico, tu estado de ser sostenido, tu vibración constante, tu energía interna coherente. Neville Goddard,
quien dedicó su existencia a explorar y transmitir esta comprensión profunda, no hablaba de la oración como un rosario de palabras repetidas ni como un ritual condicionado por la obediencia o la penitencia. Su visión era radicalmente transformadora. La oración, decía con absoluta claridad, es el arte de asumir el sentimiento del deseo realizado. No es hablar, es sentir, es experimentar con el cuerpo lo que aún no ha ocurrido con los ojos. Es hacer que la emoción de lo deseado te habite con tal intensidad que tu mente no pueda distinguir si es una experiencia interna o externa. Cuando oras desde esa frecuencia, no te estás proyectando hacia un futuro lejano, estás trayendo el futuro hacia ti, estás derrumbando la ilusión del tiempo lineal y anclando la energía de tu deseo aquí y ahora. Lo estás viviendo como real antes de que el mundo te lo confirme. Lo estás reclamando con vibración, no con palabras. Este cambio de paradigma lo transforma todo, porque cuando dejas de orar como quien pide y comienzas a orar como quien ya es, algo dentro de ti se reordena. Dejas de esperar, dejas de necesitar, comienzas a experimentar la realidad desde otro punto de partida. Tu cuerpo se relaja, tu mente se abre y tu campo energético se vuelve un imán para experiencias que coinciden con esa nueva vibración, no porque las estés atrayendo por necesidad, sino porque estás vibrando como si ya las tuvieras. Y el universo, que nunca deja sin respuesta una señal auténtica, no puede más que reflejarte eso que ya vives por dentro. La oración, entonces, no es comunicación con algo superior desde la carencia, es comunión con tu yo superior desde la certeza. Es un puente vibracional entre el deseo y su realización. Es presencia activa, es creación encarnada, y tú no necesitas permiso para activarla. Solo necesitas recordar que todo lo que deseas ya existe como una posibilidad. Solo debes asumirlo con sentimiento y sostenerlo con fe. En los próximos pasajes, vamos a profundizar aún más en cómo activar esta forma elevada de oración y cómo entrenar a tu cuerpo y a tu mente para habitar, desde ahora, la vibración del milagro cumplido. Porque orar no es esperar algo del cielo, es reconocer que el cielo se manifiesta cuando tú decides sentirlo real dentro de ti. Este es el verdadero sentido de aquella frase ancestral: pide y se te dará, porque ese pedir no es verbal, no es un murmullo externo, es vibracional. Es una oración que emite su mensaje desde lo profundo de tu energía. Cuando oras como alguien carente, como un mendigo espiritual que clama por lo que siente lejano, estás afirmando la separación. Estás reforzando la creencia de que aquello que deseas no está disponible para ti. Estás vibrando en carencia y el campo cuántico, que nunca juzga pero siempre refleja, responde con más de lo mismo. Pero cuando oras como un creador consciente, cuando te sumerges emocionalmente en la experiencia de ya tener, de ya ser, de ya vivir lo que pides, entonces emites una frecuencia completamente distinta, la del cumplimiento. Y el cumplimiento, al reconocerse en tu energía, se apresura a encontrarte. El Dr. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia. Él ha demostrado que cuando vives emocionalmente un evento futuro con gratitud, con amor y con convicción, estás programando tu cerebro y tu cuerpo para aceptar esa experiencia como si ya estuviera ocurriendo. Tus redes neuronales se reorganizan. Tu corazón comienza a emitir una señal electromagnética coherente. Tu cuerpo entero se alinea con esa posibilidad como si fuera una realidad actual. Y como el campo cuántico siempre responde al estado interno, empiezas a atraer hacia ti situaciones que coinciden con la energía que estás proyectando. Cuando mente y cuerpo son entrenados a través del sentimiento, se convierten en imanes poderosos que transforman lo invisible en concreto. Entonces, la oración no es un intento de convencer al cielo de que se mueva por ti, es un acto de sincronizarte con una realidad que ya existe en el plano sutil. Piensa, por ejemplo, en una mujer que desea profundamente sanar su cuerpo. Ora todos los días, llorando, implorando, suplicando, pero cada palabra, cada lágrima, cada súplica, refuerza en su interior la convicción de que aún no está sana. Su vibración es la de la falta. En cambio, imagina a otra mujer enfrentando el mismo diagnóstico. En lugar de suplicar,
Cierra los ojos cada día y se visualiza ya curada. Siente su cuerpo fuerte, la alegría de moverse sin dolor, la dicha de reír, de bailar, de vivir libremente. Se sumerge en gratitud como si el milagro ya hubiese ocurrido. Para el campo cuántico, no hay diferencia entre lo imaginado con emoción y lo vivido físicamente. Solo existen frecuencias, y responde no al drama ni al clamor, sino a la presencia energética de lo ya encarnado. Una y otra vez, la historia ha demostrado que los milagros tienden a suceder no a quienes más piden, sino a quienes más se atreven a sentir, desde la certeza incluso cuando no hay evidencia. Sentir antes de ver, ser antes de tener. Esa es la oración más poderosa que existe. El arte sagrado de la oración, en su forma más pura y transformadora, no es algo que se nos enseñe con facilidad. Requiere una valentía interna que muy pocos se atreven a cultivar. Es una práctica espiritual tan poderosa como exigente, porque te invita a sentir lo que deseas como si ya fuera real, incluso cuando tu entorno grita lo contrario. Se necesita coraje para experimentar internamente la abundancia, mientras el estado de cuenta bancario muestra números en rojo. Se requiere fe para sentirse amado, mientras uno se encuentra solo, sin compañía física. Se necesita fuerza interior para sentir salud plena cuando el cuerpo duele, o para encarnar el éxito mientras el mundo aún no aplaude ni reconoce tus esfuerzos. Pero justo ahí, en ese acto de sentir más allá de las apariencias, ocurre la alquimia espiritual que convierte lo invisible en visible. No se trata de soñar ingenuamente, ni de vivir en fantasías. Se trata de activar una ley profunda, espiritual, universal e inquebrantable. No estás esperando que la vida cambie para entonces permitirte sentir diferente. Es exactamente al revés. Es cuando eliges sentir de otra manera, cuando modificas tu energía interna, que la vida no tiene más opción que adaptarse a ese nuevo estado vibracional. Los grandes místicos de todas las épocas ya conocían esta verdad. Jesús lo expresó con claridad. Cuando ores, cree que ya lo has recibido y será tuyo. No dijo espera ni suplicarás hasta merecerlo. Dijo cree, sabe, siente, la certeza es la puerta. Rumi también expresó esta sabiduría con otra imagen. Lo que tú buscas te está buscando a ti. Pero no es que esa realidad venga a ti porque escucha tus gritos, sino porque reconoce tu frecuencia, porque se siente atraída por tu energía. Cuando encarnas la energía de la respuesta, cuando vives desde la sensación de que tu deseo ya ha sido satisfecho, entonces ocurre una fusión energética. Tú y aquello que anhelas ya no están separados. Se convierten en una sola unidad vibracional, en una danza sincronizada que acorta la distancia entre el pensamiento y la forma. Por eso, hoy te invito a elegir un único deseo que realmente importe para ti. No lo conviertas en una oración vacía, hecha de palabras. No lo lleves al cielo con ruegos. En lugar de eso, siéntate en silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y permite que tu imaginación te lleve a un escenario donde ese deseo ya es una experiencia vivida. Visualiza con detalle tu entorno, los sonidos, los colores, las sensaciones. Escucha lo que escucharías si tu oración estuviera ya cumplida. Observa lo que habría a tu alrededor. Siente lo que sentirías en el pecho, en la piel, en el alma. No te limites a imaginar, participa, habita, respira esa escena como si estuvieras dentro de ella. Déjate llenar por la gratitud, por la sensación de alivio, por la expansión emocional que eso traería. Permite que todo tu cuerpo crea. Quédate allí por algunos minutos. No lo fuerces. Solo ancla esa experiencia en tu ser. Y a lo largo del día, si llega el miedo o la duda, no te enfrentes a ellos. Simplemente regresa, suavemente, a esa sensación que ya anclaste. No como un intento de hacer que las cosas sucedan, sino como un recordatorio alegre de que, en un nivel más profundo, ya están ocurriendo. Tú no viniste a este mundo para suplicar migajas al universo. No naciste para arrastrarte ante una energía superior esperando favores. Viniste para recordar que llevas dentro de ti el poder de crear. La oración no es súplica, es afirmación. No se trata de levantar las manos vacías hacia el cielo esperando algo. Se trata de mirar hacia adentro y despertar lo que ya te pertenece. Primero siente,
Luego verás, y cuando lo hagas, observarás cómo la realidad se acomoda con una rapidez sorprendente. No para hacerte un favor, sino para reflejarte con fidelidad quién te atreviste a ser internamente. Capítulo 4. El código emocional de la frecuencia. Cómo la vibración da forma a la materia. Dentro de ti existe un código silencioso, una especie de lenguaje interno que no se habla con palabras, ni se transmite con acciones. Es mucho más profundo. Es más antiguo que cualquier alfabeto humano. Es la vibración que emites, la música invisible que tu campo energético entona a través de cada una de tus emociones. Y aunque quizás no seas consciente de ello, ese código está dando forma a tu realidad en este mismo instante, no dentro de años, no cuando estés listo, no cuando alcances una supuesta perfección. Lo hace ahora, aquí, hoy. Todo en este universo es energía. Ya no es una frase espiritual, es un hecho aceptado por la ciencia más rigurosa. Toda materia tiene como base la vibración. Desde las montañas más sólidas hasta los recuerdos más sutiles, todo lo que puedes experimentar como real nace de una frecuencia energética particular. Nikola Tesla lo expresó de manera brillante, cuando dijo que si quieres descubrir los secretos del universo, debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. No estás separado de este baile cósmico, formas parte de él. Eres una antena viva, una torre transmisora emitiendo constantemente una señal al campo cuántico. Y lo que determina cuán fuerte y clara es esa señal no es tu intelecto, ni tus palabras, ni tus rituales, es tu emoción. La emoción es energía en movimiento, no es neutral, es el componente activo que transforma lo potencial en concreto. Los pensamientos dirigen el enfoque, pero es la emoción la que le da vida a esa dirección. Neville Goddard insistía una y otra vez en esta idea. No atraes lo que deseas intelectualmente, atraes aquello que emocionalmente crees ser. Puedes pensar, quiero abundancia, pero si lo que sientes en lo profundo es escasez, entonces esa es la señal que estás emitiendo. Y el universo, sin juicio, sin preferencias, te responde con precisión. Matemática. No basta con repetir una afirmación positiva como «estoy sano», si en tu interior persiste una sensación de miedo, fragilidad o enfermedad. El universo no responde a las palabras que salen de tu boca como si fuera un asistente que obedece comandos verbales. Lo que realmente escucha, lo único que puede recibir, es la melodía silenciosa que estás vibrando desde dentro. Es tu energía, no tu discurso, la que activa el campo cuántico que te rodea. Puedes decir 1000 veces, estoy en paz, pero si tu campo emocional canta una canción de ansiedad, es esa nota disonante la que resonará en la realidad que experimentas. La vibración manda. El Dr. Joe Dispenza llevó esta comprensión aún más lejos. En sus investigaciones sobre la coherencia del corazón, descubrió que existen emociones elevadas, como la gratitud, el amor, el entusiasmo genuino, la dicha, la inspiración, que generan un campo electromagnético tan potente y ordenado que puede ser medido científicamente e incluso puede influir en el entorno físico de manera observable. Cuando el corazón y la mente están en sintonía, trabajando juntos y transmitiendo una frecuencia coherente, el cuerpo entero se transforma en un imán vivo que atrae nuevas realidades, conexiones significativas, oportunidades inesperadas y experiencias alineadas con ese nivel vibracional. Esto no es magia, ni misticismo, es física aplicada al alma humana. En cambio, cuando una persona se encuentra atrapada en emociones de baja frecuencia, como la ira constante, la culpa no resuelta, el miedo paralizante o el resentimiento acumulado, el mensaje energético que emite es caótico, desordenado, incoherente. Esa vibración interfiere con el campo, lo fractura, distorsiona la señal y dificulta que posibilidades elevadas puedan manifestarse. Es como intentar escuchar una bella sinfonía en una radio mal sintonizada. El mensaje existe, pero no llega limpio. Por el contrario, las emociones que pertenecen al espectro más alto, como la compasión, la ternura, la plenitud, la gratitud profunda, el amor auténtico, generan armonía en el campo, ordenan las señales, sintonizan la consciencia con potenciales mucho más elevados que ya existen disponibles en el plano cuántico. Estas emociones
no solo te hacen sentir bien, literalmente reconfiguran la manera en que interactúas con el universo. Y si dudas de que esto sea real, basta con prestar atención a la experiencia cotidiana. Piensa en una persona que entra en una habitación y sin pronunciar una sola palabra, todos sienten una elevación en el ambiente. Su sola presencia irradia serenidad, alegría, calidez. Es como si su energía limpiara el aire. Ahora recuerda otra situación, cuando alguien entra a un lugar y de inmediato el ambiente se tensa. Nadie ha dicho nada, pero todos lo sienten. La energía se vuelve densa, incómoda, pesada. Eso que percibes no es racional ni verbal. No estás leyendo pensamientos, estás leyendo vibraciones. Estás recibiendo directamente el código emocional con el que esa persona está vibrando en ese momento. Y lo haces todo el tiempo, aunque no siempre seas consciente de ello. Lo mismo ocurre con el universo. El campo cuántico no reacciona ante tus esperanzas, no se conmueve con tus palabras, no premia tus deseos bonitos. Lo que capta con absoluta precisión es tu señal. Si vives en un estado constante de preocupación, de miedo al futuro, de dudas acerca de ti mismo y del camino, estás enviando una frecuencia energética que atrae más escenarios que confirmen esos mismos estados, no porque la vida quiera castigarte, no porque haya una fuerza oscura conspirando contra ti, simplemente porque el universo es impecablemente preciso, refleja lo que eres, manifiesta lo que vibras, materializa aquello que tu campo emocional entona repetidamente. Por eso, si deseas que tu vida se transforme, el cambio debe empezar desde dentro, en la raíz emocional que sostiene tu realidad. No se trata de modificar solo los pensamientos, es necesario transformar el código vibracional que estás emitiendo en cada instante, porque ese código determina qué posibilidades se acercan a ti desde el campo cuántico. Tienes que elevar la frecuencia de base desde la que vives. Debes reconfigurar el tono emocional que predomina en tu día a día. No basta con tener breves momentos de gratitud si pasas el resto del tiempo vibrando en carencia. Es el estado dominante, el clima emocional constante, lo que marca la diferencia. Ahora bien, para ayudarte a comprender mejor cómo distintas emociones generan diferentes efectos vibracionales, imagina un mapa interior donde cada emoción tiene una frecuencia específica, una nota dentro de una sinfonía universal. Cuanto más elevada es la emoción, más expansiva y ordenada es la señal que envía. Cuanto más baja es la emoción, más fragmentada, cerrada y distorsionada es la frecuencia. Este mapa no solo sirve como herramienta de autoconciencia, sino como una brújula para reconectarte con tu poder creativo. La vergüenza, la culpa y el miedo son frecuencias energéticas extremadamente bajas. No solo reducen tu estado emocional, sino que también contraen tu energía vital, como si apagaran tu capacidad de expansión. Estas emociones te sumergen en una vibración densa, pesada, limitante. No permiten fluidez ni conexión. Son como nubes oscuras que envuelven tu campo y distorsionan tu relación con lo posible. Un poco más arriba en la escala vibracional se encuentran emociones como la ira, la frustración o la impaciencia. Aunque siguen siendo bajas, representan cierto movimiento. Son caóticas, sí, pero al menos contienen impulso. Es el inicio de una transición energética. No estás estancado, pero todavía no hay dirección clara. Luego llega el coraje, el primer gran quiebre, la voluntad, el punto de inflexión. Es una energía que no se basa en perfección, sino en disposición, y cuando alcanzas un estado de neutralidad, donde ya no reaccionas ciegamente a todo lo que ocurre, el flujo energético empieza a ascender. Es ahí donde todo comienza a transformarse. Emociones como la gratitud, la alegría genuina y el amor desinteresado pertenecen al nivel más alto del espectro vibracional. Son expansivas, magnéticas, profundamente creativas. No solo elevan tu campo, lo embellecen, lo armonizan, lo convierten en un faro que atrae coherencia, claridad y abundancia. Ahora bien, es importante comprender que el objetivo de este camino no es forzarte a fingir emociones elevadas. No se trata de sonreír cuando estás roto por dentro, ni de tapar el dolor con frases huecas. La verdadera práctica consiste en cultivar con honestidad
esos estados elevados desde lo más profundo de tu ser. Pequeños movimientos emocionales, sostenidos con constancia a lo largo del tiempo, producen cambios monumentales en tu frecuencia vibracional de base. No necesitas dar saltos dramáticos, necesitas dar pasos sinceros. Al despertar cada mañana, antes de sumergirte en las demandas del día, dedica tan solo 5 minutos a sentir gratitud. No importa si lo único que puedes agradecer es el aire que respiras o la cama en la que dormiste. El acto de agradecer abre el corazón, eleva de inmediato tu frecuencia. Es un acto de magia emocional. A mitad del día, cuando el estrés aparece, cuando las cosas no salen como esperabas, haz una pausa consciente. Respira profundo, despacio, 3 veces. Luego redirige tu atención hacia lo que sí está funcionando, hacia lo que es posible, hacia lo que todavía conserva belleza, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante. Antes de dormir, practica una integración emocional. Cierra los ojos y repasa mentalmente 3 momentos del día que hayan contenido alegría, risa o un gesto amable. No los observes desde la distancia. Revívelos. Siéntelos de nuevo como si estuvieran ocurriendo ahora. Esta práctica nocturna recalibra tu señal energética. Te lleva de vuelta al eje. Transforma el miedo en fe, la escasez en plenitud, la separación en unidad interna. Este es un principio fundamental. No eres castigado por sentir emociones negativas. El universo no castiga. No hay juicio en el campo cuántico. Solo hay correspondencia. Simplemente eres emparejado vibracionalmente con lo que estás emitiendo. Así que no necesitas sentir culpa. Solo necesitas despertar. La conciencia es la clave, porque al ser consciente de lo que estás sintiendo, adquieres la capacidad de elegir, y elegir ese pequeño acto aparentemente sutil es la semilla del poder auténtico. Cada emoción que experimentas no es un simple estado pasajero, es un acto creativo. Cada sentimiento que habitas es una semilla que estás plantando en el suelo fértil del universo. Planta con sabiduría, siembra con intención. Vivir en alta vibración no significa negar las dificultades de la vida ni ignorar el dolor humano. Significa recordar que, incluso en medio del caos, puedes elegir cómo afinar tu instrumento emocional. No eres una marioneta colgando de los hilos de la circunstancia. Eres un creador activo. Eres quien decide con qué emoción tocará su próximo acorde. La vibración siempre precede a la manifestación. El sentir siempre llega antes que el ver. La energía emocional que transmites hoy es la que da forma a la realidad que mañana aparecerá frente a ti. Por eso, no elijas emociones desde la reacción automática. Elígelas desde una intención sagrada. Respira gratitud antes de tener un motivo para agradecer. Siente amor antes de que alguien te lo ofrezca. Baila de alegría antes de que la música empiece. Porque cuando haces eso, algo cambia. Dejas de perseguir la realidad y permites que la realidad comience a buscarte a ti. Capítulo 5. Ensayo mental. Practicar la realidad antes de que aparezca. El mundo que experimentas no es solo un reflejo de tus creencias conscientes, sino también un eco constante de tus estados emocionales más practicados. La mayoría de las personas no lo nota, pero ensayan a diario los peores escenarios. Repasan mentalmente la preocupación, la carencia, la tristeza. Se entrenan sin querer para fracasar. Ensayan el abandono, la invisibilidad, el rechazo. Y todo eso ocurre sin que se den cuenta. Cada pensamiento de miedo, cada escena dolorosa que reviven una y otra vez, cada suposición negativa acerca del futuro, es un entrenamiento vibracional que moldea el cuerpo y la mente para esperar y por lo tanto atraer justamente aquello que más temen. Pero dentro de esta verdad reveladora se oculta un secreto aún más poderoso, uno que tiene la capacidad de liberar tu vida de las cadenas invisibles que tú mismo has construido con el tiempo. Y es el siguiente: si eres capaz de ensayar la escasez, el fracaso o la frustración hasta convertirlos en realidad, entonces también eres perfectamente capaz de ensayar la grandeza, la abundancia, los milagros y las transformaciones extraordinarias hasta que se hagan tan reales como el suelo que pisas. El ensayo mental no es una simple visualización decorativa ni una técnica superficial de motivación. Es un acto sagrado de anticipación vibracional.
es encarnar por adelantado una experiencia futura como si ya estuviera ocurriendo en el presente, sentirla en cada célula, imaginarla con tal precisión y riqueza sensorial que tu cuerpo, tu mente y tu campo energético empiecen a vivir desde esa versión, incluso antes de que el mundo físico tenga la menor pista de ello. Neville Goddard llamó a esta práctica vivir desde el final. Para él, el secreto de toda creación estaba en la capacidad de imaginar no el proceso, sino el resultado final ya cumplido. Enseñaba que cuando deseas algo, el camino no es rogar ni esperar pasivamente. El verdadero poder está en sentir de forma tan intensa y completa que tu deseo ya ha sido realizado, que esa sensación te invade de tal manera que incluso el deseo desaparece porque ya no lo percibes como algo que te falta, lo sientes como algo que ya es parte de ti. Insistía en que debías mantener esa sensación del deseo cumplido con tanta claridad emocional y riqueza sensorial que tu mente dejara de distinguir entre lo imaginado y lo vivido. Cuando eso ocurre, ya no necesitas esperar, no necesitas suplicar, sabes, y ese saber interior, firme y vibracional, reorganiza silenciosamente las fuerzas invisibles de la vida para alinearlas contigo. El Dr. Joe Dispenza, apoyado en décadas de investigación neurocientífica, llevó esta antigua sabiduría a un plano práctico, medible y científico. En sus estudios del cerebro, observó que cuando una persona ensaya mentalmente un evento futuro con gran nivel de detalle sensorial y una carga emocional elevada, el cerebro comienza a responder como si esa experiencia ya estuviera sucediendo en tiempo real. Se forman nuevas redes neuronales, se activan circuitos que antes dormían. El cuerpo, sin distinguir entre una experiencia intensamente imaginada y una vivida, empieza a liberar las sustancias químicas asociadas a ese futuro. El campo magnético del corazón cambia. La firma electromagnética de la mente se vuelve más precisa. Todo el sistema empieza a emitir la frecuencia exacta de esa realidad futura, pero en el presente. Y como el campo cuántico no responde al tiempo cronológico, sino a la frecuencia que emites ahora, esa repetición vibracional termina atrayendo, como un imán, la realidad que le corresponde. Un ejemplo real y transformador es el de un hombre que había soñado durante años con convertirse en un autor reconocido a nivel mundial, pero no se quedó esperando que alguien lo descubriera. No invirtió su energía en estrategias desesperadas. En lugar de eso, adoptó una práctica simple, pero profundamente radical. Cada mañana, antes de revisar correos, mensajes o redes sociales, se sentaba en silencio, cerraba los ojos y se sumergía en una escena interna muy específica. Ya había logrado su sueño. Sentía la emoción de tener su libro impreso en las manos. Escuchaba en su mente las felicitaciones sinceras de sus amigos y familiares. Se imaginaba leyendo reseñas positivas en Internet. Visualizaba los rostros sonrientes de los lectores. Pero lo más importante, sentía una gratitud real, genuina, como si todo eso ya fuera una parte normal de su presente. Pasaron algunos meses. Las cosas comenzaron a moverse. Puertas inesperadas se abrieron, contactos clave aparecieron, y casi sin darse cuenta, se encontró habitando exactamente la vida que había practicado mentalmente una y otra vez. No fue porque suplicó, fue porque se convirtió en esa versión. No lo atrajo por necesidad, lo manifestó por resonancia. Él no pidió el cambio, él fue el cambio. ¿Y por qué funciona el ensayo mental? La respuesta está en 3 pilares fundamentales: enfoque, emoción e identidad. Primero, el enfoque. Aquello a lo que le prestas atención crece. Al concentrarte repetidamente en la realidad que deseas vivir, fortaleces su huella energética. Esa visión se hace más nítida, más poderosa, más real para tu sistema. Segundo, la emoción. Cuando infundes esa visión con emociones elevadas como gratitud, entusiasmo, amor o certeza, el campo cuántico no puede ignorarlo. Lo percibe, lo interpreta como una señal clara y potente, y responde. Tercero, la identidad. Este tipo de práctica no solo influye en tu entorno, reprograma tu identidad desde la raíz. Pasas de ser alguien que espera que algo suceda a ser alguien que ya es. Se produce un salto cuántico en tu autoimagen.
Ya no estás deseando, estás habitando. Cuando dejas de buscar el milagro como algo externo y comienzas a comprender que tú mismo puedes convertirte en ese milagro que tanto anhelas, se produce un cambio interno tan profundo que transforma por completo tu manera de relacionarte con la realidad. Ya no eres alguien que espera, eres alguien que encarna, que habita la frecuencia de lo deseado. Pero para que este proceso ocurra de forma real y poderosa, hay errores comunes que es fundamental evitar si quieres que la manifestación se traduzca en experiencia tangible. Uno de los errores más frecuentes es confundir este proceso con simples ensoñaciones pasivas, soñar sin fuerza, fantasear sin compromiso emocional o desear desde una distancia emocional cómoda no es suficiente. Ese tipo de práctica carece de voltaje vibracional, no tiene la potencia energética necesaria para activar el campo cuántico. No basta con imaginar algo vagamente, debes sentirlo, como si ya estuviera ocurriendo, y no solo por unos segundos, sino con tanta intensidad que tu cuerpo lo crea, tu mente lo sostenga y tu campo lo proyecte. Otro error muy común es enfocarte en la ausencia de lo que deseas justo al momento de imaginarlo. Por ejemplo, visualizas una pareja amorosa, pero inmediatamente notas que en tu cama hay solo una almohada. O sueñas con un cuerpo saludable, pero enseguida prestas atención al dolor presente. En ese instante, neutralizas la fuerza de tu práctica, porque mientras das un paso hacia la visión, retrocedes dos al validar su ausencia. Es como mirar al horizonte mientras te aferras a la piedra del pasado. También es un error caer en la inconsistencia. Ensayar mental y emocionalmente de forma esporádica es como enviar señales débiles que se pierden en el ruido del universo. En cambio, una práctica diaria, consistente, cargada de emoción real, se convierte en una señal potente, clara, magnética, y cuando esa señal se sostiene en el tiempo, con suficiente intensidad, provoca el colapso de probabilidades en forma física, es decir, transforma lo posible en real. Por eso, la fórmula poderosa es constancia más profundidad emocional igual a manifestación inevitable. Ahora, ¿cómo hacerlo de forma efectiva? Comienza eligiendo una sola escena, no una fantasía aleatoria, sino un momento concreto que sería perfectamente natural si tu deseo ya se hubiera cumplido. No se trata de imaginar cómo lo consigues, sino cómo se siente ser alguien que ya lo vive. Por ejemplo, sentir la mano de tu pareja soñada entrelazada con la tuya mientras caminan, firmar con alegría el contrato que consolida tu empresa, reír con libertad mientras tu cuerpo se siente ágil y sano. Lleva esa escena al detalle, amplifica los sentidos. No imagines solo lo visual, siente las texturas, percibe los sonidos, huele el ambiente, escucha las risas, nota la temperatura del lugar. Cuanto más vivas sean las sensaciones, más involucrado estará tu sistema nervioso y tu campo energético. Luego infunde emoción. Permítete sentir gratitud como si ya estuvieras allí. Siente alegría sin miedo. Siente amor sin reservas. Deja que esa emoción recorra tu cuerpo como una corriente cálida, que te llene, te expanda, te funda con esa escena. Pierde por un momento la noción de dónde estás. Olvida el lugar donde te encuentras físicamente y deja que tu mente, tu cuerpo y tu corazón se fundan en esa experiencia interior. Cuando estés totalmente absorbido, tu mente ya no distinguirá entre lo imaginado y lo real. En ese momento, tu campo se reprograma. Has emitido una señal nueva, y al finalizar, no te aferres, no cargues con ansiedad el deseo. Suelta, lleva contigo la sensación, no la expectativa. Mantén ese estado como quien lleva una fragancia en la piel, sutil, elegante, presente. Haz esto todos los días, no como un deber, sino como una expresión de tu nueva identidad. No estás ensayando para obtener algo, estás ensayando porque ya estás. Recordando quién realmente eres. Una verdad sagrada. La realidad no se crea por fuerza, por presión ni por control. La realidad se genera por alineación vibracional. Cuando ensayas mentalmente un futuro con verdad emocional, colapsas la línea del tiempo. Atraes lo invisible hacia lo visible. Te conviertes en un puente viviente entre lo imaginado y lo manifestado. No estás esperando que el cambio llegue. Tú eres el cambio en carne viva. Estás trayendo el cielo a la tierra.
El campo cuántico no responde a tus esperanzas vacías ni a tus intenciones ocasionales. Escucha tu práctica diaria, tu frecuencia constante, tu decisión silenciosa de encarnar algo nuevo, y la realidad, fiel como siempre, no tendrá más opción que reflejar lo que te atreviste a vivir antes de que fuera evidente. Capítulo 6. El espacio entre el deseo y su manifestación, colapsando el tiempo. Tú lo has sentido. Ese intervalo extraño, a veces largo, a veces breve, pero siempre misterioso, entre el momento en que plantas una semilla vibracional, una intención clara, y el instante en que ves esa flor abrirse en el jardín de tu realidad, el espacio intermedio, ese misterioso vacío, entre el instante en que deseas algo con fuerza y el momento en que eso se manifiesta frente a ti, ese umbral invisible donde muchas aspiraciones comienzan a desmoronarse sin que nos demos cuenta. Es justo ahí, en esa brecha silenciosa, donde los sueños más nobles suelen tambalear, donde la duda se cuela lentamente, donde la impaciencia susurra al oído que ya ha pasado demasiado tiempo, donde la fe no es desafiada por la dificultad, sino por la espera. Una espera que duele no por lo que falta, sino por lo que aún no ha llegado. Pero, ¿y si esa espera no fuera una negación? ¿Y si ese intervalo entre lo que deseas y lo que recibes no fuera un problema, sino una parte sagrada e indispensable del proceso creativo? ¿Y si ese aparente vacío fuera en realidad una cámara sutil de transformación, una antesala donde lo invisible comienza a organizarse en secreto antes de hacerse visible? Y más aún, ¿y si tú tuvieras la capacidad de acortar ese tiempo, de colapsar ese espacio, de disolver esa distancia entre el deseo y su cumplimiento? Neville Goddard habló muchas veces de esta posibilidad extraordinaria. Él lo llamaba la ley de la compresión del tiempo. Enseñaba que si persistes con convicción en la asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, esa persistencia, mantenida con fuerza, con fe y con continuidad, se convierte en un hecho inevitable. Afirmaba que el tiempo, tal como lo concebimos, no es rígido ni absoluto, es maleable, flexible, responde al poder de la conciencia más que a cualquier reloj, se curva ante la intensidad de lo que tú crees con el corazón. Y cuando logras habitar emocionalmente el estado final de tu deseo, no como una esperanza, sino como una realidad ya vivida en tu interior, colapsas esa distancia entre lo que no se ve y lo que se ve. Acortas la brecha, aceleras el tránsito de lo potencial a lo real. En términos cuánticos es como si estuvieras apurando el colapso de la onda, convirtiéndola antes en partícula, convirtiendo antes lo posible en hecho concreto. En esa visión, el tiempo deja de ser un enemigo implacable, se vuelve un sirviente silencioso, esperando instrucciones claras de tu campo energético. Espera que tú decidas qué versión del futuro estás dispuesto a habitar ahora. El Dr. Joe Dispenza, desde un enfoque científico, arroja luz sobre este mismo misterio. A través de sus investigaciones, ha descubierto que cuando una persona entra en estados profundos de coherencia entre el cerebro y el corazón, cuando experimenta emociones elevadas y las sostiene mientras mantiene una intención clara, comienza a emitir una firma electromagnética tan poderosa que trasciende las leyes convencionales de causa y efecto. En ese estado elevado de conciencia, las reglas del tiempo como las conocemos empiezan a desdibujarse, los eventos se reordenan, las sincronías se multiplican, las oportunidades inesperadas aparecen sin esfuerzo, la realidad empieza a reorganizarse con una velocidad que desconcierta a la lógica. Estas personas no están forzando la realidad para que cambie, no están manipulando el mundo externo. Lo que están haciendo en verdad es disolver la necesidad de esperar un día en el futuro. Están convirtiéndose hoy en la versión de sí mismos para quienes ese deseo ya es real. Así, el más adelante desaparece, porque el ahora se convierte en el canal a través del cual el milagro se encarna. Entonces, ¿por qué existe esta brecha entre lo que deseas y lo que finalmente sucede? La demora no es un castigo, ni una prueba cruel. Es, muchas veces, una etapa necesaria en la que la energía comienza a tomar forma. Es el espacio donde el universo, con precisión de artesano divino, alinea millones de variables invisibles para que tu deseo no solo llegue, sino llegue
en el momento perfecto, en la forma adecuada y con una coherencia impecable. Es el taller secreto donde lo que pediste se moldea con paciencia, y mientras eso ocurre, también ocurre algo dentro de ti. Tu identidad comienza a reajustarse. Tú debes convertirte en alguien que sea capaz de habitar naturalmente la vida que estás pidiendo. De lo contrario, aunque la manifestación se presentara, no podrías sostenerla, no podrías disfrutarla. La rechazarías sin darte cuenta. Por eso, en ese intervalo, ocurren reajustes internos profundos. Viejos patrones emocionales se remueven. Creencias limitantes salen a la superficie. Miedos enterrados aparecen para ser mirados de frente, no para castigarte, sino para despejar el camino, para que cuando lo nuevo llegue, tengas el espacio emocional para recibirlo sin resistencia. Una mujer que anhelaba profundamente vivir en su hogar soñado, comprendió esto. Durante meses, cada día, cerraba los ojos y ensayaba mentalmente esa vida. Caminaba por los pasillos de su futura casa con la mente, decoraba los espacios con amor, reía, imaginando las cenas compartidas en la cocina. Lo hacía no como una simple fantasía, sino como una preparación vibracional. No deseaba la casa, ya la estaba habitando desde dentro. Y sin embargo, a pesar de toda esa dedicación interna, a pesar de tanto ensayo mental, tanta visualización precisa, tanto amor puesto en la intención, en el plano físico, aparentemente nada se movía. Los días pasaban, la realidad externa seguía idéntica. Ningún cartel de «se vende», ninguna señal del universo, ninguna novedad concreta. Y como le sucede a muchos en ese punto del camino, la tentación de rendirse comenzó a aparecer. El cansancio emocional de querer algo con tanto corazón y no ver resultados tangibles empezaba a susurrar dudas al oído. Pero ella decidió no ceder. En lugar de retroceder, profundizó aún más en su práctica, intensificó su entrega, se sumergió con más fuerza en la experiencia imaginada, la hizo más real, más sensorial, más íntima. Comenzó a sentir con mayor intensidad que ya estaba, viviendo allí, que ya era suyo, que no había duda. Entonces, sin previo aviso, algo inesperado sucedió. Una cadena de eventos se activó como si el universo hubiese estado esperando justo ese nivel de certeza interior para responder. Una conocida le mencionó casi al pasar una propiedad que aún no había sido publicada oficialmente. Era perfecta, el precio, ideal, la ubicación, soñada, las condiciones, completamente favorables. En cuestión de pocas semanas, ella estaba caminando físicamente por los mismos pasillos que tantas veces había recorrido con su imaginación. Estaba durmiendo en la habitación que había decorado 1000 veces con su mente. El jardín que visualizaba desde su cocina ahora estaba bajo sus pies. La casa no era nueva, pero ella ya la había vivido. Entonces comprendió algo esencial. El tiempo que había percibido como espera había sido en realidad una ilusión, una especie de prueba silenciosa, no para ver si lo merecía, sino para ver si era capaz de sostener su fe más allá de las apariencias. El no todavía no era un no, era un prepárate, era una pausa divina para afinar su energía, para reforzar su identidad, para madurar su certeza. ¿Cómo colapsar el tiempo? ¿Cómo reducir la distancia entre lo que deseas y lo que ya vives? La clave es simple en teoría, pero poderosa en práctica. Vivir desde el final cada día, no solo durante una meditación, sino mientras caminas por la calle, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras respiras. Regresa una y otra. Ves a la emoción de ya tenerlo, de ya serlo. Sumérgete en esa frecuencia como quien regresa a casa. No necesitas saber cómo llegará. Libérate de la obsesión por los pasos lógicos. La mente consciente adora obsesionarse con los mecanismos, con los detalles técnicos, con las rutas posibles. Pero la manifestación no fluye desde la estrategia, fluye desde la rendición, desde confiar en que el campo cuántico está organizando caminos que tu mente limitada jamás podría prever. Bendice la espera, cambia la perspectiva. Deja de ver la brecha como ausencia. Mírala como un embarazo cósmico, como una gestación sagrada. Una semilla jamás se apresura, no brota por ansiedad, se deja nutrir en lo invisible, se expande en la oscuridad fértil del no saber.
Cada vez que piensas que está tardando demasiado, refuerzas la idea de que está lejos, y al reforzar la distancia, extiendes el tiempo. En lugar de eso, afirma con suavidad pero con certeza: ya es mío. El tiempo se está alineando a mi favor. Todo se llega cuando estoy listo para sostenerlo. Suelta el apego, pero mantén la fe intacta. Aquí vive el gran secreto vibracional del tiempo. Puedes estar profundamente conectado con el sentimiento de tu deseo cumplido, y al mismo tiempo estar completamente en paz si tarda más de lo que esperabas. Es una paradoja mágica: certeza sin ansiedad, deseo sin desesperación. Esta combinación energética tiene más poder que cualquier tipo de esfuerzo forzado. Colapsa el tiempo mucho más rápido que la impaciencia o el control jamás podrían. Una visión sagrada. El tiempo, tal como lo percibimos en esta dimensión física, no es más que una ilusión pedagógica, una herramienta para aprender. En el campo cuántico no existe la espera, no se mide con calendarios. Todo se rige por vibración, no por cronología. Y cuando tu mundo interno, tu emoción, tu creencia, tu identidad vibracional, coincide exactamente con la frecuencia de aquello que deseas, la manifestación ocurre como si hubiera sido mágica, aunque en verdad haya sido inevitable. Puede llegar en una hora, en una semana o en una estación completa, pero el alma, a diferencia de la mente impaciente, sabe que todo se está desenvolviendo con una precisión perfecta y no necesita pruebas externas para saberlo, porque ya lo siente, ya lo habita, ya lo es, ni antes ni después, exactamente en el compás sagrado de tu transformación. No se trata de que tu sueño esté retrasado, ni de que haya llegado demasiado pronto. Todo se manifiesta en perfecta sincronía con tu madurez energética, en armonía con el ritmo invisible de tu evolución interior. Tú no estás esperando que el sueño se acerque. Es el sueño quien te espera a ti. Espera que confíes, que sientas, que actúes como quien ya lo sostiene en sus manos. Espera que te conviertas en la versión de ti mismo que ya vive esa realidad con naturalidad y gratitud. La famosa brecha no es un espacio vacío, no es un abismo que hay que temer, es un puente silencioso. Y cada vez que piensas desde la certeza, cada vez que sientes como si ya lo tuvieras, cada vez que actúas desde la fe tranquila, colocas una piedra más sobre ese puente. Lo construyes sin prisa, sin duda, sin obsesión, con amor, con conciencia, con confianza. Paso a paso, el puente se fortalece, y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que ya no estás esperando, ya estás viviendo. Por eso, camina ese puente con alegría, hazlo con presencia plena, y recuerda, el instante en que encarnas tu deseo como una verdad interior, el universo entero se ve obligado a reflejar esa verdad frente a ti. Capítulo 7. Rituales de oración cuántica. Cómo alinear mente, corazón y campo. La creación no es un suceso aislado ni un chispazo único de intención. Es un proceso constante, un latido que vibra en ciclos, un baile sagrado en el que participan tres fuerzas esenciales: la mente que imagina, el corazón que siente y el campo cuántico que responde. Para orar desde el poder, no desde la carencia, es necesario comprender y honrar ese ritmo. Orar como un creador consciente no significa pedir de rodillas, sino entrar con presencia y dominio en la frecuencia que emite el resultado ya cumplido. La verdadera oración no es un acto que se realiza una vez y se olvida. Es una manera de vivir, es una vibración sostenida, una ofrenda permanente de alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cada pensamiento cargado de intención, cada respiración consciente, cada latido impregnado de gratitud, se convierte en parte activa de esa oración viva que emites al universo. Neville Goddard enseñaba que la oración es el arte de asumir el sentimiento del deseo cumplido, pero también sabía que sostener esa sensación no era un acto aislado, sino un hábito espiritual, un entrenamiento vibracional, una práctica diaria. Para mantener esa frecuencia con estabilidad es necesario cultivarla, nutrirla, protegerla. Y ahí entran los rituales, esas acciones conscientes, repetidas con intención y devoción, que riegan la semilla de lo que deseas manifestar, que fortalecen tu fe, que entretejen poco a poco esa realidad soñada hasta que se hace visible. El doctor Joe Dispenza
desde su mirada científica, ofrece el espejo perfecto de esta verdad espiritual. A través de estudios sobre las ondas cerebrales, la coherencia entre el corazón y el cerebro y las mediciones del campo energético ha demostrado que las prácticas diarias, si son hechas con intención real, tienen el poder de llevar a una persona a estados elevados de coherencia. En esos estados, la mente, el cuerpo y el campo se sincronizan como una orquesta bien afinada, y cuando esa alineación ocurre, el cambio no solo es posible, se vuelve inevitable. Tus rituales no son superstición, no son rutinas vacías, son recalibraciones conscientes de tu campo energético, son llaves que afinan tu frecuencia, son actos simbólicos que activan códigos internos de recordación. Cada ritual que practicas con intención te acerca vibracionalmente a la versión de mundo que anhelas vivir. Por eso, nunca los subestimes. ¿Por qué son importantes los rituales? Porque enfocan tu mente, y en un mundo saturado de distracciones constantes, de pantallas encendidas, de pensamientos dispersos, el ritual se convierte en una ventana sagrada de atención pura. Crea un espacio limpio, un campo despejado donde tu intención puede anclarse sin interferencias. Y también abren el corazón. Un ritual bien hecho no solo cambia lo que piensas, cambia lo que sientes. Y es desde esa emoción donde el milagro comienza a tomar forma. La emoción es la fuerza magnética que pone en marcha el proceso de manifestación. No es simplemente un efecto secundario de lo que deseas, es el motor vibracional que activa el campo cuántico y lo dirige hacia ti. Y precisamente por eso, los rituales bien construidos y cargados de intención no son actos simbólicos vacíos, sino vehículos sagrados que inundan el corazón con frecuencias elevadas. Gratitud verdadera, alegría profunda, amor expansivo, certeza serena. Estas son las emociones que sintonizan tu campo con las realidades que ya existen en potencial, esperando ser convocadas. Los rituales no solo movilizan energía, anclan tu identidad. A través de ellos, repites y refuerzas una autoimagen poderosa, la del ser que ya vive la experiencia deseada. No estás jugando a imaginar, estás confirmando con tu vibración que ya eres quien deseas ser. Esa repetición consciente no solo fortalece la intención, colapsa el tiempo, disuelve la distancia entre el deseo y su cumplimiento. En cada oración coherente, en cada ritual alineado, estás emitiendo una señal electromagnética más precisa, más fuerte, más clara hacia el campo cuántico. Y esa señal no pasa desapercibida. Esa frecuencia nítida comienza a atraer experiencias que vibran en el mismo rango energético, acercando más y más rápido las realidades que antes parecían lejanas. Ahora, exploremos algunos rituales concretos de oración cuántica que puedes comenzar a practicar desde hoy mismo, no como rutinas mecánicas, sino como actos vibracionales conscientes que te alinean con tu nueva realidad. 1. Alineación matutina. Comenzar cada día en alta frecuencia. Al despertar, antes de mirar tu celular, revisar mensajes o involucrarte con el mundo externo, tómate un momento sagrado para ti. Quédate en la quietud de la cama, cierra los ojos suavemente, respira profundo y lento. Llévate mentalmente hacia la versión de ti que ya tiene lo que desea. Siente que ya estás sanado, que ya tienes éxito, que ya estás profundamente amado. Pregúntate, ¿cómo se siente despertar en esta nueva realidad? Permite que esa sensación se expanda por todo tu cuerpo. Y entonces, sonríe con gratitud, no para pedir, para agradecer, y afirma con suavidad desde el corazón, ya está hecho, ya lo vivo, ya soy. Esta frecuencia temprana es como una brújula vibracional que te alinea con el día antes de que comience. 2. Gratitud anticipada, el acelerador de lo invisible. La gratitud tiene el poder único de acortar el tiempo entre lo intangible y lo tangible. Pero la clave no está en agradecer solo lo que ya tienes, sino en practicar la gratitud por lo que viene en camino, por lo que aún no ves, pero ya sientes como real. A lo largo del día crea momentos conscientes de gratitud adelantada. Por ejemplo, antes de entrar a una reunión, da gracias por su éxito. Antes de realizar una llamada importante, bendice el resultado con alegría. Antes de enviar un mensaje, imagina que genera la respuesta perfecta. Esta práctica no es fantasía,
Es una forma de enviar al campo una señal vibracional de certeza, de mostrarle que ya lo recibiste, aunque aún no se haya manifestado, y el campo, al reconocer esa vibración de cumplimiento, responde con precisión. 3. Ritual de coherencia entre el corazón y el cerebro. Unificar energía para manifestar. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar a solas unos minutos. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y coloca una de tus manos sobre el centro de tu pecho, justo donde late tu corazón. Respira profundo, lento y rítmico, llevando cada inhalación hacia el corazón. Luego, recuerda un momento en el que hayas sentido una emoción elevada, un instante de amor puro, de alegría verdadera, de profunda conexión. Revive esa emoción hasta que comience a recorrer todo tu cuerpo. Deja que te inunde, y en ese estado emocional expandido, visualiza con claridad lo que deseas manifestar. Proyéctalo con la mente, siéntelo con el corazón. Esta combinación es poderosa. Emoción elevada, plus intención clara, frecuencia coherente. Y esa frecuencia coherente es la llave maestra para abrir las puertas de la manifestación cuántica. Estos rituales no son supersticiones ni fórmulas vacías. Son ejercicios sagrados de sintonización vibracional. Son momentos en los que reescribes tu campo energético y recuerdas tu poder creador. Practicarlos con constancia es más que repetir un acto. Es entrenar tu energía para que coincida con la vida que deseas habitar. Cuarta práctica. Visualización nocturna de entrega. El arte de soltar con confianza. Cuando llega la noche y el cuerpo comienza a apagarse lentamente para entrar en el mundo de los sueños, existe un portal sagrado que puedes aprovechar conscientemente. Justo antes de dormir, cuando la mente racional empieza a relajarse y el subconsciente se prepara para tomar el control, tienes la oportunidad de sembrar tus deseos con una energía poderosa, la confianza absoluta. En esos últimos minutos del día, cierra los ojos suavemente y permite que tu atención se dirija a uno o dos fragmentos de tu vida ideal ya cumplida. No los imagines vagamente. Hazlos vívidos, sensoriales, intensos. Siente los colores, escucha los sonidos, percibe las texturas, respira la atmósfera emocional de esa experiencia realizada. No te detengas solo en la forma. Siente la dulzura que emana de vivir eso que anhelas. Permite que el corazón se expanda en gratitud, como si ya estuvieras viviendo esa realidad cada día. Y cuando esa emoción esté en su punto más alto, haz algo esencial. Suéltalo, entrégalo. Dile internamente al universo, con serenidad y certeza: confío en la sabiduría perfecta del campo. Esto ya está en marcha, ya es real. Yo lo libero. Entonces, duerme, porque el sueño no es solo descanso. Es un estado sagrado donde la mente subconsciente toma tus últimas emociones como materia prima para moldear tu identidad futura. Durante la noche, mientras duermes profundamente, tu subconsciente comienza a tallar esas nuevas imágenes dentro de ti, integrándolas en lo más profundo de tu ser. Por eso, es tan importante sembrar certezas antes de cruzar el umbral del sueño. Piensa en esa visualización como una semilla sagrada que lanzas al fértil terreno de tus sueños, y cuando lo haces con fe, esa semilla no puede dejar de crecer. Quinta práctica: oración caminada. Llevar la energía de la oración al movimiento. La oración no necesita ser estática, no requiere siempre un altar ni un silencio absoluto. Puedes convertirla en movimiento, en respiración, en paso. Cada vez que camines, ya sea por un parque tranquilo, por los pasillos de tu hogar, o incluso mientras haces alguna rutina cotidiana, transforma ese trayecto en un espacio vibracional. En lugar de caminar pensando en pendientes o problemas, hazlo como si cada paso fuera una afirmación silenciosa de tu nueva identidad. Afirma mentalmente, mientras te mueves: ya soy abundancia, ya estoy sanado, ya estoy completo, ya soy amado. No lo digas por decir, siéntelo. Camina como si el universo ya hubiese reconfigurado toda tu realidad para apoyarte, como si todo estuviera alineado a tu favor. Esta práctica aparentemente sencilla transforma la oración de un ejercicio mental a una encarnación real. No se trata de hacer oración, se trata de ser oración en movimiento. Tu cuerpo comienza a registrar esa nueva frecuencia.
Cada paso ancla más esa identidad vibracional dentro de ti. Un ejemplo poderoso, una mujer que durante años anheló una relación basada en amor profundo, respeto y conexión espiritual, decidió dejar de buscar desde la escasez. En lugar de eso, transformó sus mañanas y noches en rituales de gratitud. Agradecía con emoción por un compañero que aún no había llegado, pero que ya vivía en su corazón. Imaginaba sus conversaciones, sus risas, sus silencios compartidos. Se visualizaba tomando su mano, sintiendo su presencia, recibiendo su ternura. Caminaba por la calle como si ya fuera de la mano, con el amor mismo, como si estuviera acompañada por una energía real que llenaba su vida de dulzura invisible. Agradecía al universo, no por algo que esperaba con ansiedad, sino por algo que ya estaba vibrando dentro de ella. No necesitó buscar frenéticamente, no dependió de aplicaciones ni de desesperación. Simplemente se alineó, su campo cambió, su vibración cambió, y en pocos meses, como quien no busca pero encuentra, una relación floreció. Y no fue una relación cualquiera, era un espejo exacto de aquello que había practicado. No fue el amor quien la encontró, fue ella quien se convirtió en amor, y al encarnarlo, el amor no pudo evitar encontrarla. Los rituales no existen para controlar la realidad como si fuera una marioneta de tu voluntad. No son herramientas para forzar el universo a obedecer tus planes. Son actos sagrados de alineación vibracional, momentos conscientes en los que decides sincronizarte con una realidad que ya existe, que ya vibra en algún punto del campo cuántico, esperando tu frecuencia. La verdadera magia de los rituales no está en lo que pides, sino en cómo te conviertes en alguien capaz de recibir. Son espacios donde dejas de luchar y empiezas a recordar, porque el propósito no es imponer, sino sintonizar. Cada vez que repites un acto con intención, un pensamiento elegido, una emoción nutrida, una visualización encarnada, no estás tratando de construir algo desde cero. Estás afinando tu instrumento interior para tocar la melodía de una realidad que ya fue compuesta en un plano invisible. Y al hacerlo todos los días, con coherencia, con amor, con decisión, no estás solo soñando, te estás transformando. Te conviertes en una oración viva, no una oración dicha con los labios, sino una que se respira, que se camina, que se irradia desde el alma. La constancia no es aburrimiento, es profundidad. Y cuando sostienes esa práctica vibracional con firmeza, cuando persistes en la alineación, aunque nada parezca cambiar en el exterior, el campo responde, sin excepciones, sin demora injustificada. La realidad comienza a plegarse, a tomar forma, a revelarse, porque no estás pidiendo tímidamente, estás asumiendo con valentía, estás viviendo con alegría, estás vibrando desde la plenitud y no desde la carencia. Y el universo, que siempre actúa como espejo perfecto, no puede hacer otra cosa que devolverte el reflejo de la canción que tú mismo estás cantando. Nunca fuiste débil, nunca estuviste a merced del azar, simplemente habías olvidado tu ritmo interno, esa danza sagrada que conecta tu energía con todo lo que existe. Los rituales son una manera de recordar, de restablecer la música de tu alma. Por eso, no ores con palabras vacías, ni con labios que suplican. Ora desde un corazón alineado, desde una presencia plena. Ora no como quien pide ser rescatado, sino como quien sabe que ya está creando desde la certeza de lo cumplido. Porque en ese espacio energético, la realidad no tiene opción. Debe corresponderte. Mira con atención. Verás cómo la vida, ese espejo leal que nunca falla, comienza a elevarse para encontrarte justo en el nivel donde tú ya estás vibrando. No te perseguirá, te reflejará. Y entonces sabrás que no fue un milagro aleatorio, fue consecuencia de tu alineación. Capítulo 8. Vivir como la oración, convertirse en la causa de la realidad. Llega un momento inevitable en este viaje de expansión donde todo cambia, no porque algo externo haya ocurrido, sino porque algo profundo dentro de ti ha despertado. Un día, casi sin darte cuenta, ya no estás pidiendo, ya no estás esperando, ya no estás deseando desde la distancia, ya no formulas oraciones al cielo con la esperanza de que alguien las escuche, porque en tu interior ha nacido una certeza silenciosa pero invencible. Tú eres la oración.
Tu sola existencia se ha convertido en una emisión vibratoria tan coherente, tan clara, que no necesitas rogarle al universo. Lo estás guiando con tu sola presencia. Tu respiración se convierte en una orden, silenciosa. Tus pasos envían señales al campo. Tu mirada, cuando está impregnada de verdad interior, se transforma en una brújula vibracional. Ya no necesitas hablar mucho, ni convencer, ni justificar, porque tu ser irradia la frecuencia de lo que ya es. Has dejado de ser el buscador. Has dejado de perseguir lo que anhelas como si estuviera fuera de ti. Ahora simplemente lo eres. Y como lo eres, todo lo que vibraba contigo empieza a gravitar en tu dirección. Esta es la verdadera alquimia espiritual. La creación real no nace de pensar obsesivamente en lo que quieres. No se trata de correr detrás de un sueño como quien persigue una sombra. La creación sucede cuando dejas de proyectar el deseo hacia afuera y comienzas a encarnarlo. Cuando comprendes que no debes buscar más, porque todo lo que buscas se activa desde tu interior. No trates de imaginar el deseo. No te esfuerces por atraparlo. Sé el deseo. Vibra como si ya vivieras la experiencia que anhelas. Respira como alguien que ya lo consiguió. Camina como quien ya lo habita. Ama como si ya estuviera en tu presente. Y entonces, la vida, obediente a tu vibración, no tendrá más remedio que reordenarse para reflejarte exactamente aquello que tú te atreviste a hacer sin prueba externa. Tú eres la fuente. No estás esperando que una nueva realidad llegue a ti como un regalo caído del cielo. No estás cruzado de brazos, deseando que algo mágico cambie el curso de tu vida. Tú estás siendo el origen de cada transformación, momento a momento, respiración tras respiración, elección tras elección. Ya no esperas, ahora causas. Eres la chispa que activa, el canal que expresa, la conciencia que moldea. Neville Goddard lo expresó con una sabiduría atemporal cuando escribió que el ser humano se mueve en un mundo que no es más que su propia conciencia proyectada hacia afuera. Esta frase encierra un principio sagrado. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que experimentas, es el reflejo tangible de tus estados internos. No estás mirando una realidad ajena. Estás viendo tu propia energía convertida en forma. Y cuando realmente comprendes esto, dejas de intentar modificar el espejo, la realidad externa. En su lugar, te transformas a ti mismo. Y como el espejo no puede resistirse, responde, refleja lo nuevo que tú te atreves a ser. La vida no está ocurriendo contra ti, ni al margen de ti. La vida está ocurriendo a través de ti. No eres una víctima de los acontecimientos. Eres el proyector de esta película que llamas realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que sostienes funciona como el lente a través del cual el mundo se imprime frente a tus ojos. Y cuando encarnas con absoluta coherencia la energía de tu deseo cumplido, sin dudas, sin contradicciones, sin fisuras internas, el mundo externo no tiene opción. Se convierte en barro obediente. Se moldea para reflejar esa verdad interna que tú has elegido habitar. El Dr. Joe Dispenza, desde el rigor de la ciencia aplicada a la transformación humana, enseña que cuando la mente y el cuerpo están plenamente alineados con una nueva visión de destino, cuando el pensamiento y la emoción vibran al unísono y cuando esa nueva frecuencia empapa cada célula de tu ser, entras en una zona que él llama el reino de la causalidad. Es decir, dejas de ser efecto de tu pasado. Ya no estás atado al ayer ni limitado por lo que solías ser. Entras en un espacio donde lo impredecible se vuelve accesible, donde los saltos cuánticos ocurren, donde las sincronías aparecen como por arte de magia, aunque en realidad no es magia, es física espiritual, vibración, resonancia consciente. Esto no es un cuento místico ni una fantasía para soñadores ingenuos. Es algo que se puede observar, medir y repetir. Los estudios lo confirman. El campo lo valida. La energía no miente. Cuando el antiguo yo, el que dudaba, el que temía, el que se sentía carente, empieza a disolverse, una nueva identidad comienza a emerger. Una versión de ti más coherente, más expansiva, más poderosa, y con ese nuevo yo, una nueva vida se despliega como consecuencia inevitable, no en un futuro lejano, no algún día. Ahora, vivir como la oración
no significa sentarte con las manos juntas y los ojos cerrados. Significa respirar gratitud en cada inhalación, como si cada respiro fuera un gracias al universo por todo lo que ya está ocurriendo a tu favor. Es caminar con certeza, con paso firme, como si ya hubieras recibido lo que deseabas, porque de hecho lo has recibido, primero dentro, y lo de afuera solo está alineándose. Es hablar desde la plenitud, no desde la necesidad. Tus palabras no surgen del vacío, sino del exceso. Ya no estás esperando ser llenado, estás desbordando. También significa actuar desde la integridad, desde la completitud. Ya no necesitas que algo externo te confirme tu valor. No buscas ser validado por una relación, un logro, una circunstancia. Ya no necesitas nada para sentirte completo, porque has recordado que ya lo eres. La oración no es algo que haces de vez en cuando. Es en lo que te conviertes, un canal viviente de creación consciente. Tú irradias plenitud, y cuando esa energía se convierte en tu estado natural, el mundo no tiene otra opción más que reflejarla. La realidad es un espejo que no sabe mentir. No responde a lo que dices que eres, sino a lo que verdaderamente vibras en tu núcleo más profundo. Por eso, cuando comienzas a vivir desde una sensación interna de completitud, sin importar lo que todavía falte fuera, la vida se reorganiza para estar a la altura de tu nueva frecuencia. Un hombre que durante años vivió bajo el peso angustiante de la escasez económica comprendió esta verdad. Cansado de repetir el ciclo de carencia, decidió dejar de enfocarse en lo que no tenía y empezó a cultivar la energía de la abundancia desde adentro. No se trataba de repetir frases frente al espejo como un autómata, ni de hacer afirmaciones vacías. Comenzó a encarnar la riqueza desde sus elecciones cotidianas. Caminaba con postura firme, como alguien que ya no carga culpa ni miedo por el dinero. Vestía con intención, aunque sus prendas fueran sencillas. Pensaba como quien ya ha conquistado paz financiera. Y lo más importante, sentía esa prosperidad en su cuerpo, aunque su cuenta bancaria dijera lo contrario. El gran cambio ocurrió cuando dejó de hablar el lenguaje de la escasez. Nunca más dijo, no puedo permitírmelo, esto es demasiado para mí, o nunca me alcanza. Al contrario, bendecía cada billete que pasaba por sus manos, sin importar cuán pequeño fuera. Agradecía cada gasto como si fuera una siembra. Aplaudía el éxito ajeno con sinceridad, sin rastro de envidia, comprendiendo que la abundancia de otro no le quitaba nada a él, sino que demostraba lo que también era posible. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando esa coherencia interna, comenzaron a llegarle oportunidades por caminos inesperados. Proyectos, alianzas, ingresos inesperados, clientes nuevos, personas que querían ayudarlo, ideas rentables que antes no veía. Nada de eso lo había perseguido, no lo forzó. Simplemente se convirtió en la frecuencia del éxito. Y como la vida es absolutamente leal a la vibración que sostienes, todo cambió sin resistencia, no porque lo haya buscado, sino porque se transformó en el tipo de persona que inevitablemente lo atrae. Formas prácticas de vivir como una oración encarnada. Primero, ensayo matutino de identidad. Cada mañana, antes de comenzar el día, regálate unos minutos de silencio y hazte una sola pregunta con total honestidad. ¿Quién soy hoy? No respondas desde el pasado ni desde las circunstancias. Responde desde tu yo deseado, desde la versión de ti que ya vive la realidad que sueñas. Si deseas salud, respóndete. Hoy soy vitalidad pura. Si deseas abundancia, afirma. Hoy soy una mente próspera y una energía generosa. Si deseas amor, declara. Hoy soy amor completo que irradia conexión sincera. Luego, comprométete a llevar esa identidad contigo a cada decisión, a cada conversación, a cada mirada, a cada pausa. No la dejes en casa. No la apagues en los desafíos, vive desde ella. Segundo, micromomentos de alineación durante el día. En medio del movimiento cotidiano, entre tareas, llamadas, responsabilidades, crea pequeños espacios de conciencia. No necesitas más de unos segundos. Solo detente y pregúntate, ¿estoy vibrando como la causa o estoy reaccionando como efecto? Esta pregunta es poderosa. Si te descubres quejándote, criticando, dudando o sintiéndote víctima, respira. No te castigues. Solo suavemente, con compasión, regresa a la causa.
Recuerda que eres el origen, no la consecuencia. Reposiciona tu energía. Reafirma tu poder. Cada realineación cuenta. Cada acto consciente suma fuerza a tu campo. Vivir como la oración no es una pose espiritual ni un ritual estético. Es una declaración energética constante. Es asumir tu rol como co-creador, no como espectador. Es elegir cada día vibrar desde lo que ya eres en Minuensindus. Potencia y dejar que la vida se acomode a esa vibración con la precisión que solo el universo sabe ejecutar. Regresa a la creación consciente. Tercera práctica, integración nocturna. Cuando el día llega a su fin y el silencio de la noche comienza a envolver tu mente y tu cuerpo, hay un momento sagrado que muchas veces pasa desapercibido. El instante en el que revisas tu jornada no desde el juicio ni desde la culpa, sino desde la conciencia y la evolución. Cada noche es una oportunidad dorada para reconectar contigo mismo y realinear tu identidad. Antes de dormir, cierra los ojos y repasa los eventos del día. Pero no lo hagas como quien evalúa logros o fracasos. Míralos a través del lente de tu identidad elegida. Pregúntate con sinceridad, ¿en qué momentos hoy viví desde la oración que encarné esta mañana? ¿Dónde me mantuve fiel a la versión elevada de mí mismo? ¿Y en qué instantes me dejé arrastrar por viejos patrones, por hábitos automáticos, por pensamientos que ya no quiero alimentar? No se trata de criticarte, se trata de observar, sin castigo, sin dureza, solo conciencia, porque lo que observas con amor puedes transformar, y al hacerlo, estás sembrando desde hoy la energía que florecerá mañana, una visión sagrada. Los antiguos sabios, en tradiciones místicas que se pierden en la niebla del tiempo, decían algo profundamente revelador. La creación ya está terminada. Nada se está formando por primera vez. Todo lo que puede ser, ya es. Todas las versiones de ti, todas las posibilidades, todos los caminos, todas las realidades, ya existen en estado vibracional, suspendidas en un campo infinito de potencial. No estás creando desde la nada. Estás eligiendo. No estás inventando lo imposible, estás sintonizando con lo que ya vibra en otra frecuencia. Eres el sintonizador, el selector, el afinador. Y lo que determina qué realidad se manifiesta frente a ti no es lo que dices que quieres, ni lo que piensas por un momento. Es tu estado de ser sostenido. Esa es la única oración que el universo realmente escucha. No necesita tus súplicas, no requiere que te arrodilles. No responde al esfuerzo desesperado ni al sacrificio, solo responde a la vibración que sostienes con coherencia, a la energía que encarnas sin interrupciones, a la certeza con la que caminas. Cuando vives como una oración encarnada, dejas de mirar el cielo esperando señales, porque tú mismo te has convertido en la señal. Ya no necesitas pruebas externas, te basta con sentir tu verdad interna. Ya no pides milagros con urgencia, porque has recordado que al vivir desde tu ser más elevado, tú eres el milagro caminando. Ya no corres tras el destino, como quien persigue algo esquivo. Descubres, en cambio, que el destino fluye a través de ti, que cada paso que das desde la autenticidad activa un camino que te reconoce y te responde. Y entonces comprendes lo más poderoso de todo. No estás aquí para rogar por migajas ni para conformarte con lo mínimo. No viniste a esta vida para sobrevivir apenas. Viniste a expandirte, a expresarte, a encarnar una frecuencia que transforma no solo tu realidad, sino la de quienes te rodean. Porque cuando tú te recuerdas como creador, el mundo se reorganiza a tu alrededor. Vivir como la oración es recordar quién eres en esencia, un canal consciente del todo, un puente entre lo invisible y lo visible, un artista espiritual que no crea con pinceles, sino con intención, emoción y presencia. Tú no estás aquí para arrastrarte por la vida, esperando que algo te salve o que la suerte te elija. Has venido a este plano no para rogar, sino para recordar tu poder. Pero no se trata de un poder ruidoso, ni de una fuerza que domina. Se trata de una autoridad silenciosa, sutil, pero absolutamente imparable. Esa autoridad que solo emana de un corazón que está alineado con su verdad más profunda. Cuando tu energía está en armonía con lo que sabes que eres en esencia, no necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas correr detrás de las cosas para alcanzarlas. Tu sola presencia las convoca.
Camina por la vida como si cada paso que das fuera la respuesta materializada de una oración que ya fue concedida. Respira como si tu simple inhalación fuera la confirmación de que todo lo que anhelas ya se está manifestando dentro y fuera de ti. Quédate firme como el faro que no sale en busca de barcos, pero cuya luz constante, serena e inquebrantable guía a todos los que están listos para llegar a puerto. No se mueve, no duda, no se apaga. Y aún así atrae. Sabe desde lo más profundo de tu alma que la realidad por ley vibracional, por resonancia cuántica, por principio espiritual, debe inclinarse ante la frecuencia que te atreves a sostener. La vida no responde a lo que finges ser por fuera. La vida responde a lo que verdaderamente encarnas por dentro. Si vibras como alguien completo, la plenitud llega. Si te mueves como quien ya ha recibido, las puertas se abren. Si respiras como quien ya es, el universo entero se reorganiza para reflejar esa coherencia. Tú eres la causa, no el efecto. Tú eres el punto de origen de todo lo que empieza a tomar forma en tu mundo. Tú eres la oración viva, en movimiento, en carne y alma. No necesitas pronunciar palabras para ser escuchado. Cada emoción que sostienes, cada pensamiento que eliges, cada decisión que tomas es una oración vibracional. Y tú eres también la realidad. No eres ajeno a lo que te ocurre. Eres el molde, la estructura, el diseño energético que la materia sigue. Y la vida espejo fiel que nunca se equivoca ya está respondiendo. Ya está cambiando, girando, ajustándose, acomodándose con precisión para reflejar la verdad de quien te estás convirtiendo. No es un milagro repentino, es una consecuencia inevitable, porque cuando tú cambias profundamente por dentro, todo allá afuera debe, por ley, reflejar esa transformación.